El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? ¿Cómo están en esta fiesta, en este feriado de 10 de agosto, primer grito de la independencia? Nosotros tenemos un invitado no solamente especial y no solamente muy querido por todos nosotros, sino que además ha sido multifacético en su vida, tanto privada como pública, como abogado, destacado, jurista, académico, pues maestro de juventudes, que llegó a ser además rector de una de las universidades más importantes del Ecuador, como es la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ex ministro de Trabajo en la época del gobierno del doctor Osvaldo Hurtado Larrea, también ex asambleísta o congresista, digamos, porque no se llamaban así en esa época. Fue candidato a la presidencia de la República, donde dijo esa inmortal frase: ¿dónde está la plata?, que todavía todos lo recordamos. Y luego ministro de gobierno en la época del expresidente Yamil Maguad, en la parte privada igual, como abogado en libre ejercicio profesional, pues ha representado a las más importantes, no solo empresas, sino también personas y empresarios del Ecuador. De eso vamos a hablar en un momento con el doctor Vladimiro Álvarez Grau. Vladimiro, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Luego de esta introducción en la cual podrán algunas personas decir que es un poco larga, bueno, se lo merece por su trayectoria. Vladimiro Álvarez, le queremos dar el saludo y que pues esté con nosotros. Le agradecemos aquí en el programa, nos dé su tiempo en el Personaje. Gracias, Andrés, por esto. Será una buena oportunidad de compartir experiencias. Por supuesto. Usted nace, de lo que veo, el 4 de enero de 1943, es decir, tiene 79 años, Vladimiro, ¿no? Sí, estoy a 4 meses de cumplir 80 años. Está... Ah, claro, sí, ¿no? Yo estaba pensando, porque es ya en enero del 2023, claro. Y cuéntenos una cosa, ¿cómo se inclina usted en su época escolar hacia la profesión de abogado? Y dónde también le nace la vocación de ser profesor. Bueno, fundamentalmente en mi remota y despreocupada juventud, como se dice, claro. Yo quería estudiar diplomacia. Y en aquella época, diplomacia había que estudiar en la Universidad Estatal de Guayaquil, Escuela de Diplomacia. Y para poder ingresar se requería previamente haber estudiado o leyes o filosofía o algún otro tipo de profesión. Entonces tenía necesariamente que estudiar, en mi caso, abogacía. Pero la universidad estatal era llena de huelgas, de problemas, de paros. Y en eso, cuando me gradué de bachiller en el Colegio Cristóbal Colón, en el año... ¿Usted es cristobalino? Cristobalino, sí. Sí. Cuando me gradué, justamente en enero de 1962, yo estaba en el proceso de ver cómo me matriculaba en la Universidad Estatal. En eso se creó la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Y entonces mi padre me llevó por esa línea y me matriculé en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, en la primera promoción, el día en que abrieron las puertas de la Universidad Católica, donde era el Colegio 20 de Abril, al lado de la iglesia de San José, en la calle Eloy Alfaro. Ahí en unas aulas. Ahí era la Universidad Católica. Ahí empezó a funcionar la Católica y ahí yo ingresé. Y obviamente fui alumno fundador. Usted vivía, digo, porque estuvo en el Cristóbal Colón, vivía cerca, o sea, en la zona del sur de la ciudad o en el centro de la ciudad en esa época. Sí, mi padre tenía una villa pequeña en lo que se llamaba la ciudadela Tambaco. Era al sur del barrio del Centenario. Sí, claro. En la calle Dolores Sucre y calle D. Frente a la casa de mis padres era la sabana. O sea, no había casas, no había calles, eran no había nada. Matorral, no había nada. Imagínense, y eso es ahora todo poblado, ¿no? Pero bueno. O sea que no había la calle José Vicente Trujillo, que es más allácito, ¿no? No. Pero terminaba en la calle de... O sea que le quedaba cerca el Cristóbal Colón. No sé si era ahí ya Cristóbal Colón. Lógico, quedaba en el barrio del Centenario y yo me iba... Ya quedaba. Unas 10 se iba caminando. De ida y de regreso sin ningún problema. Claro, o sea que no había inconveniente en caminar. Y en esa época, con lo que usted me está diciendo, que estaba la sabana, me imagino que no había pues Centenario Sur ni nada de eso, ¿no? No, absolutamente. Claro. Pero era una buena manera de vivir casi con la naturaleza, digamos. Y por supuesto. Como yo fui aficionado a la pintura, a pintar al óleo, el primer cuadro que pinté fue un almendro que había en el jardín de mis padres, en toda la esquina, y al frente se ve la sabana en un atardecer muy bonito. ¿Y esa afición por pintar se la inculcó en su casa o le nació a usted así espontáneamente? Sí, se me inculcó en la casa porque mi abuelo, el padre de mi madre, era español, catalán. Catalán. Y él vino a Ecuador desde España en un barco, como venían en esa época, como viajaban los migrantes, junto con el maestro Roura Oxandeverro. Ah, mire, qué interesante. Vino con el maestro Roura Oxandeverro. El pintor. Y él muy famoso. Iba a la hacienda de mi padre y algunos de los cuadros de Roura Oxandeverro, que son famosos ahora, fueron pintados en la hacienda de mi padre. Y de ahí me vino la afición a mí por pintar. Mire cómo son las cosas, ¿no? Y cómo salen personajes, como es el caso de Roura Oxandeverro, cuyos cuadros ahora son famosos y caros por justamente pues muchas veces los artistas ya cuando fallecen es que se vuelven mucho más famosos su obra. Y a propósito de eso, nos decía entonces que su abuelo, por el lado de Álvarez, era catalán. O sea, por el lado de Grau. Por el lado de Grau, estoy equivocado. O sea que el apellido Grau es catalán. Originario de Barcelona. Y últimamente, hace algunos años, en España se dictó una ley que se llama Ley de Memoria Histórica, mediante la cual los descendientes de un español podían adquirir la nacionalidad española. Entonces yo tengo doble nacionalidad. Tengo pasaporte ecuatoriano, lógicamente muy orgulloso, y tengo pasaporte español, por eso. Ya, ok. O sea que esto no lo adquirieron en ese momento, sino que lo hizo por esta ley que se expidió yo la recuerdo hace unos años. Hace pocos años. Interesantísimo. Vinieron bastantes catalanes en proporción a la población que tenía Guayaquil en esa época, tanto que fundaron pues Barcelona Sporting Club en la década de los 20, y luego hubo pues muchos catalanes que hicieron empresas, también sus cuestiones profesionales. Los Maspons y todo eso. Los Maspons, los Peré, claro, Guzmán, hay Guzmán catalanes,
el mismo Vilaseca, que también, o sea, son, Nebot también, los señores de los fundadores de Barcelona, pues hay varios apellidos que salen ahí, ¿no? Barcelona, a propósito de España, es una ciudad que le gusta mucho. ¿O? Claro, claro, y sobre todo ahí visitar lo que me contaron, que era el barrio donde vivía mi abuelo, ¿no? Ajá. Un barrio muy bonito, muy interesante, muy prestigioso ahora, ¿no? Con el tiempo. Pero bueno, en general tiene sus cualidades. Claro, claro. Volvamos al tema ya, entonces, del Cristóbal Colón antes de pasar a la universidad. ¿Quiénes eran sus compañeros, Vladimir? Que usted recuerde en el Cristóbal. En el Cristóbal Colón, Esteban Amador, Miguel Pérez, Esteban Amador Rendón. Rendón, sí, Esteban Amador. Miguel Pérez Quintero. Exacto. Miki Pérez. Y algunos otros compañeros con quienes hace unos pocos meses tuvimos la oportunidad de reunirnos. Esteban Amador nos invitó a dar un paseo en su yate. En su yate. Y a sus casas en la provincia de Manabí, al norte del Guayas, en fin, fue muy bonito. Y mantenemos un chat común entre todos los compañeros del Cristóbal Colón. Qué increíble, ¿no? No, un colegio con una tradición, tiene una tradición fabulosa, el Cristóbal. El chat se llama La 18. O sea, es sugestivo. Porque era la 18ª promoción graduado de bachiller. O sea, era la promoción 18. O sea que era una de las primeras promociones. Claro. ¿El Cristóbal ya cumplió 100 años de colegio o no todavía? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Es un colegio muy prestigioso, formado parte de la vida pública, social y empresarial del Ecuador. Claro que sí. Usted era lo que se llamaba en esa época filosóficos sociales. Sí, y luego estudiaba la especialidad para poder estudiar luego Derecho, ¿no? Claro. Y ya en la Universidad Católica es en la época, no sé si me equivoque, en que empieza... Era el primer rector, que fue el doctor Leonidas Ortega. Él fue el primer rector, el doctor Leonidas Ortega Morillo. Profesor nuestro de Derecho Civil, luego en la facultad. Claro, abogado. ¿Y quiénes ya así en la carrera tuvo usted como profesores en Derecho? Bueno, casi todos profesores estupendos. Empezaré por mencionar al doctor Galo García Feró, el doctor Carlos Estarellas Merino, okay, y otros distinguidos. Pero eran más o menos de su edad, pues. Eran un poco mayores que mí. Un poco mayores. Claro. O sea, a lo que voy entonces, profesores jóvenes. Eran muy jóvenes aquí. Destacadísimos juristas, como dice usted, ¿no? Sí. Galo, que luego fue ministro, de lo que estoy viendo aquí justamente, fue ministro de gobierno con Osvaldo Hurtado. Y usted fue su sucesor, ¿no? Con Osvaldo Hurtado, sí. Con Osvaldo Hurtado. O sea, primero fue Galo García y luego usted, con Osvaldo Hurtado, en ese gobierno. Mire cómo es la vida. O sea que la Universidad Católica en sí siempre tuvo un buen aporte, digamos, para colaborar con el país, por ejemplo, no solo a nivel de gobierno, sino en otros ámbitos, ¿no? Con sus graduados. Sí, afortunadamente no se limitaba a la educación formal, sino a la formación integral de carácter humano. Y el lema, que hasta ahora se mantiene obviamente, el lema de la Universidad Católica es ciencia y fe. Ciencia. Y esa conjunción de la ciencia y la fe produce la cualidad humana de la mayor parte de sus graduados.
Claro. Y en esa época, la Universidad Católica, cuando usted estuvo, era pontificia, ¿no? O sea, el rector Claro, o la curia era la principal ahí. claro, ellos son los que designaban al rector y los decanos. Hasta que años más tarde un movimiento estudiantil logró que haya una comunidad universitaria propia integrada por profesores, alumnos y trabajadores, que son los que finalmente designaban a sus altos funcionarios. Para Y haber ahí llegado, estuve ahí estuvo. hasta que me gradué, Ok, y 2 años después de haber graduado me pidieron que yo pase a ser parte de los profesores de la Facultad de Derecho. Fui profesor de Derecho Civil, profesor de Derecho Laboral y profesor de Derecho Tributario durante 35 años en total de mi carrera académica. mire, o sea que tenía una vocación innata, ¿no? Para haber hecho eso, porque es un tiempo importante que le debe haber dedicado. Así es, y obviamente un tiempo después de ser profesor me eligieron decano de la facultad la primera Decano. vez, decano de Derecho, de la Facultad de Leyes, como comúnmente se dice, y luego de terminado el periodo me volvieron a elegir decano de la Facultad de Leyes. De Derecho. Ajá. Y luego pasa a ser rector. Años más tarde, en la secuencia, Años más tarde. claro, en la secuencia cronológica, siendo decano la segunda vez, un fin de Ajá. semana estaba yo en mi casa y estaba bañando a una de mis hijas pequeñitas en la tienda de baño. Era un Ok. sábado de la mañana. De repente sonó el teléfono. En esa época no había teléfonos celulares, inalámbricos, había que contestar el teléfono en el velador. Mi señora fue a contestar el teléfono y viene al baño y me dice: Vladimiro, te llaman al teléfono. Le digo: estoy ocupado, estoy bañando a la bebé. Es que dicen la persona que llama que la llamada es de la Presidencia de la República. Le digo: no puede ser, debe ser la broma de algún amigo que dice que es de la Presidencia de la República. Y mi señora dice: no, yo sí creo que debe ser, porque la voz de quien está llamando es una serranita. Entonces, sí ha Ok. de ser llamada de la Presidencia de la República. Ah, le Es digo una yo: serranita, claro. tenme aquí a la bebé, no se vaya a caer en el baño, yo voy a contestar el teléfono. Voy a contestar el teléfono, efectivamente. Y era de la presidencia del doctor Osvaldo Hurtado, que me pedía acudir a una cita ya el día lunes, en la mañana. Y le digo a la señorita: Ok. pero ¿para qué es la cita? Me dice: no sé, doctor Álvaro, es el presidente de la Sí, República que quiere que quiere conversar con usted. conversar con usted. Digo: déjeme ver si consigo cupo en un avión. Bueno, conseguí el cupo y fui. Primera vez en mi vida que yo visitaba un despacho gubernamental en Quito, no había estado nunca. Y bueno, el presidente necesitaba un ministro de Trabajo y había pedido 3 nombres a varios de sus ministros que eran guayaquileños, porque necesitaba un ministro de Trabajo que sea abogado, especializado en resolver conflictos y que sea guayaquileño. Y resulta que en todas las listas que pedí, uno de los 3 nombres era el suyo. Por eso lo llamo. Quiero que sea ministro de Trabajo. Le dije: doctor, la verdad es que yo no sirvo para eso. Le dije: ¿cómo? ¿Cómo? Hay tanta gente que se palanquea estos puestos y yo se lo estoy proponiendo a usted por propia iniciativa. ¿Por qué dice que no sirve? Digo: porque yo no soy político, doctor Hurtado. Y si llega a haber un problema relativo a mi gestión como ministro de Trabajo, nadie saldrá a la calle a defenderme, ni a mí, ni a su gobierno, ni siquiera a mi familia, porque son incapaces de salir a la calle a gritar. Qué buena, qué buena. Yo no necesito un político, yo necesito una persona que pueda resolver conflictos laborales. Pues bueno,
Que en esa época además eran bravísimos, ¿eh? Porque ahora en esa época los conflictos laborales eran cosas serias. Ahora son los conflictos indígenas, ¿no? La verdad. Ahora son conflictos indígenas, claro, cambió la cosa. Bueno, para no alargar la historia, quedó en que él me iba a llamar los siguientes días. Pasó esa noche, yo no pude regresar a Guayaquil porque no tenía cupo en el avión, estaba en el Hotel Quito, cuando en la noche recibe una llamada en el Hotel Quito, era el ministro de Gobierno, doctor Carlos Feró Blum. Famoso, famoso. Usted lo debe haber conocido también en la profesión. Fue profesor suyo. También. Y me dice, doble colega, ¿cómo le va? Le digo, ¿por qué doble colega? Que yo sepa, somos abogados los dos y nada más. Me dice, es porque lo llama a nombre del presidente Osvaldo Hurtado para pedirle que venga mañana lunes a posesionarse de ministro de Trabajo a las 11 de la mañana. Y llamé a mi esposa, llamé a mi padre que vivía, a algunos clientes para contarles la historia. Y al día siguiente fui a posesionarme como ministro de Trabajo con el mismo terno que había ido a la entrevista, porque no había ido preparado para eso. No, pues claro, con el mismo terno. Ya no le quedó otra, pues. Pero bueno, ahí empezó la gestión. Pero usted no lo conocía a Osvaldo Hurtado personalmente antes. Solamente por la prensa. Solo por la prensa. Pero bueno, ahí se hizo la gestión que se pudo. Pero no, pues fue estupenda. ¿Y usted cree que alguien dentro del gobierno que lo conocía, habiendo sido algunos, me imagino, profesores suyos, como Galo García, Carlos Feró, lo habrán referido en esas listas? Claro. ¿Alguien? Sí. Ellos son los que refirieron al presidente. Okay. El presidente escogió, ¿no? Y ahí estuve como ministro de Trabajo resolviendo conflictos y todo. Y en algún momento hubo un problema en el Congreso. Al ministro de Finanzas de aquella época, no recuerdo ahorita el nombre, lo estaban enjuiciando por el aumento del precio del azúcar o alguna cosa. Y entonces renunció el ministro de Finanzas y el presidente Hurtado me pidió que yo ocupe el Ministerio de Finanzas transitoriamente. Imagínense, yo no sabía nada del tema. No, eso sí, eso es otra cosa. Y fui al Congreso a contestar la interpelación al ministro de Finanzas. Pero yo no era responsable de nada de lo que lo acusaban. Entonces quedó en nada y me eximieron de toda responsabilidad en ese tema. Y ahí seguí hasta que hubo problemas con el ministro de Gobierno Carlos Feró Blum por el tema de las muñecas. Ah, sí. En el Congreso, ¿se acuerdan? Me acuerdo, lo censuraron, ¿no? Lo censuraron y luego vino Galo García como ministro de Gobierno, pero hubo un problema con un buque de la Armada que la policía había importado unos uniformes, bueno, problemas. Claro. Y Galo García se retiró y entonces el presidente Hurtado me llamó y me pidió que yo pase a ser ministro de Gobierno. Y pasé a ser ministro de Gobierno. Ah, pasó a ser ahí el ministro de Gobierno. Gobierno de Osvaldo Hurtado. Y ahí, perdóname, ahí tengo una anécdota que contar. Sí, solo una pregunta. ¿Usted era afiliado de la Democracia Popular? No, no era afiliado. No era afiliado. No era afiliado. Y como ministro de Gobierno, una semana después de ser ministro, había una ceremonia de cambio de mando del comandante general de la policía. Salía un general y entraba otro. Y eso es una ceremonia muy solemne, van los ministros, va el presidente de la República, van algunos embajadores, diplomáticos. Y estaban los discursos ahí del general saliente, del general entrante, en fin. Y se me acerca así, en chiquito, mi edecán, el oficial de seguridad, un capitán. Y me dice, señor ministro, una mala noticia. ¿Qué pasa? Me dice, un grupo de delincuentes acaba de tomarse la embajada de tal país, acá en Quito. Le digo, ¿y el embajador no está aquí en la ceremonia? No, está secuestrado dentro de la embajada con los otros miembros de la embajada. ¿Está secuestrado? Sí. ¿Qué orden usted imparte, señor ministro? Yo tenía una semana, no conocía bien la policía. ¿Qué orden imparte?
Le digo, bueno, envíen inmediatamente una unidad especializada en el rescate de rehenes. Y el general entrante que estaba al lado mío me dice, señor ministro, esa unidad no existe en el Ecuador. No existe. No existe. Yo estaba pensando en SWAT. En SWAT, claro, que uno ve en, en los Estados Unidos. de Estados Unidos. Le digo, general, ¿qué hacemos? Hay que enviar los patrulleros más cercanos. Bueno, que envíen a los patrulleros más cercanos. Ahí no les alargo la historia, con walkie-talkies, negociando con estos fulanos durante varios días, se les puso un bus a la orden para que huyan a Perú, y se fueron. Y ahí quedaron a salvo el embajador y todo ello. Mire qué difícil, ¿no? Qué difícil debut que le tocó. Una semana y media después convoqué al alto mando policial. Y como consecuencia de eso, yo, mediante acuerdo ministerial, creé el Grupo de Intervención y Rescate, el GIR. Fue creación mía. Fue creación suya. Ah, no sabía. Pensé que se había hecho en otro gobierno. Es creación mía. Y creación suya. Llegué a un acuerdo con el embajador de Israel y se enviaron 10 oficiales a capacitarse con los comandos israelitas, imagínate. 5 mediante acuerdo con el embajador de España a especializarse con los comandos anti-ETA. Y 5 oficiales a especializarse en el departamento de Cuantico, en los Estados Unidos, donde se especializa el FBI. Así famosísimo Cuántico. Así nació el GIR. Y hace unos 2 meses, yo pensé que se habían olvidado de mí. Hubo una ceremonia de aniversario del GIR y me invitaron a ir y era un reconocimiento al creador del GIR. Me dieron unos diplomas, me dieron unos banderines del GIR, una serie de homenajes, digamos, por haber creado el GIR. Claro. Pero es que es absolutamente merecido y qué bien que lo hayan tenido ellos, pues no solo registrados, sino que hayan hecho este homenaje, porque el GIR era clave, o sea, no había antes de eso una unidad antisecuestro, ni intervención. Y mire usted ahora cada vez que sale en los noticieros imágenes y salen los policías que dicen GIR aquí atrás, yo... Le da, pues, obviamente orgullo. Satisfacción, ¿sí? Y ese cuartel, digamos, del GIR que se hizo ahí por la vía de la costa, ¿lo hicieron en ese momento? Siendo yo ministro, conseguí que un propietario de unos terrenos allí en la vía de la costa donara ese terreno. Ya. Y ahí se creó el cuartel del GIR de aquí, en Guayaquil. Ya. En Quito se instauró el cuartel del GIR en un lugar que se llamaba La Remonta, al sur de Quito. Era de la policía, donde entrenaban en equitación, en caballos de la policía. Ok. Sí. Allá, y sigue siendo en Quito, entiendo ahí, porque yo lo he pasado por ahí. Ya. Sí, qué bueno. Que es uno de los cuarteles. Por supuesto. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con el doctor Vladimiro Álvarez Grau. Como nos acaba de decir aquí, no solamente que fue el mentalizador, sino el fundador y el que creó el grupo de intervención y rescate GIR que tanto ha servido al Ecuador. Vamos a la pausa y volvemos en un momento. No se olvide que este programa lo puede seguir por el Facebook de Atalaya, Radio Atalaya 680M. También el YouTube, Radio Atalaya 75. Estamos transmitiendo hoy viernes 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y el día domingo también se reprisa a las 7 de la mañana. A través de nuestras redes sociales, obviamente queda la señal en vivo y queda para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento, la entrevista con el doctor Vladimiro Álvarez. Ya volvemos en un momento luego de la pausa. Muy amables
oyentes y también los que nos siguen a través del video en las redes sociales, en el Facebook, Radio Atalaya 680M, en el YouTube, Radio Atalaya 75, en el Instagram, lógicamente en el Twitter y en nuestra página www.radioatalaya.net, nuestra página web, en el 680M de nuestro dial, que es tradicional durante 77 años. Usted nos estaba contando, doctor Vladimiro Álvarez, cómo a inicios de la década de los 80, cuando fue ministro de gobierno, no había una unidad especial de la policía y la creó, que fue el GIR, además con cooperación del gobierno israelita con los que vinieron especialistas, del gobierno español con la policía que luchaba contra la ETA, los famosos GEOS, y de Estados Unidos, donde fueron a prepararse en Cuántico, a donde está el cuartel de FBI. Pero también nos comentaba fuera de micrófono que hasta ese momento, en pleno siglo XX, ya casi a finales del siglo XX, en Ecuador las mujeres no podían ser policías. Así es, la reglamentación de las escuelas de tropa y de las academias de oficiales no tenían una disposición que permita el ingreso de mujeres. Yo me percaté del asunto y gestioné la modificación de esas normas, de tal forma que a partir de entonces se permitió ya, y la Policía Nacional como institución adquirió aportes muy importantes de trabajo de policías del sexo femenino, tanto a nivel de tropa cuanto a nivel de oficiales. Y es un orgullo ver el aporte que ellas pueden dar en un momento determinado. ¿Sí? Hay mujeres que son generales, ha habido ya comandante general de la policía, mujeres, además se las ve por todos lados haciendo como un muy buen trabajo. Pero, ¿qué le dijeron cuando usted, me imagino, habrá hablado con el comandante o los comandantes de la policía y le dijo, ¿cómo así no hay mujeres? Bueno, en general porque se consideraba que las mujeres tienen una menor posibilidad de ejercicio de la fuerza en casos de emergencia de seguridad, por una parte, y por otra parte no dejaba de haber el temor de que pudiera haber actos de irregularidad funcional, matrimonial, digamos, en un momento determinado. Tenían temor. Pero ya poniendo las normas claras y las estructuras de vigilancia y seguridad, todo eso ha sido superado, afortunadamente. ¿Qué le dijo, por ejemplo, el presidente de la República? Me imagino que le habrán comentado. Por supuesto, él estaba totalmente de acuerdo en que se hicieran ese tipo de modificaciones en la existencia y funcionamiento de la Policía Nacional, así como luego ocurrió que por mi vocación académica yo solicité el currículum de las materias que se enseñan en las escuelas de tropa y en las academias y me di cuenta que no había una materia específica de enseñanza de derechos humanos. Entonces, pedí la contribución de una organización interamericana de derechos humanos que me elabore ese currículum, esas materias, esos temas que debían enseñarse básicamente a los policías. En esa época la policía tenía esta unidad de inteligencia que se llamaba SIC, o ya había cambiado, porque había el SIC muchos años. Había el SIC desde mucho tiempo atrás y obviamente no dejaba de ser una unidad muy cuestionada, ¿no? Claro. Porque entraba en temas demasiado delicados, pero el tratamiento de temas de inteligencia, de prevención del delito, de disuasión del delito, de represión del delito y de juzgamiento de delitos es muy importante para la seguridad ciudadana. Totalmente de acuerdo.
solo para volver un poquito al tema de las mujeres, que es trascendental, realmente es trascendental. Yo hubiera pensado que esto, en el caso de las mujeres, se les había permitido mucho antes de ser miembros de la policía. Hoy por hoy, y no solo hoy por hoy, me imagino en los años anteriores, usted volvió a ser ministro de gobierno en el año 98, 97, 98, no, 98, pero con el doctor Yamil Maguad, y ya ahí estaba cualquier cantidad de mujeres policías. Pues. Claro, ya habían mujeres policías que habían alcanzado distintos grados según los exámenes, las calificaciones, las evaluaciones hechas. Y ahora obviamente que hay todos los niveles. Claro. Y en el caso de derechos humanos, también, que es otro hito, eso avanzó mucho, pero algunos piensan que más bien ahora con esto del uso progresivo de la fuerza y en la época del gobierno de Correa, yo no sé si era por el tema de derechos humanos o sencillamente por un tema ideológico, casi que le quitaron a la policía la posibilidad de atacar o combatir, sería la palabra, la delincuencia con las mismas armas, ¿no? Yo pienso que hay un poco de debilidad por parte de las instituciones o funcionarios de gobierno encargados del tema, responsables del tema de los... Porque se discute mucho si se debe usar o no debe usar las armas, si hay una ley, si no, si es la ley de uso progresivo o el uso legítimo de la fuerza. Pero el Código Penal anterior sobre estos temas de seguridad ciudadana hablaba de la defensa propia y decía que cualquier persona en defensa propia puede utilizar algún recurso para defenderse y eso no significa una infracción ni un delito. Pero ahora el Código Orgánico Integral Penal dictado ya hace algunos años ya el COIP ya no habla de la defensa propia, sino de la legítima defensa. Y dice textualmente, cualquier persona que en defensa de cualquier derecho propio o extraño, o sea, de uno o de otra persona, pare en forma proporcional frente a una agresión, no comete delito alguno. Entonces, si yo veo que a ti te están, Andrés, amenazando con un puñal y sí. yo tengo un revólver, no voy a ponerme a buscar un cuchillo. Sí, así es. Tengo que actuar en defensa tuya con el arma que yo tenga a la mano. Eso es la legítima defensa. En personas, ciudadanos comunes, no digamos en miembros de la fuerza pública. O sea que para usted está clarísimo, no necesita interpretaciones, como tanto se habla. De ninguna manera. El COIP es clarísimo en cuanto a la legítima defensa. O sea que más bien ha habido ahí en lo que tiene que ver con los gobernantes, ministros, etcétera, como un poco de debilidad respecto a que se actúe de esa manera. Así es, y debe actuarse así. Pero ahí vamos avanzando en la vida, mi querido Andrés, y terminó el gobierno de Osvaldo Hurtado, vino el gobierno de León Febres Cordero, y como Febres Cordero no quería a quienes habíamos trabajado con Osvaldo Hurtado, empezó a perseguir. No los quería, lo comenzó a perseguir, ¿no? A mí me mandaron a fiscalizar, o sea, a ver mis ingresos y el pago de impuestos durante 10 años, en los últimos 10 años. No le creo. Sí, por suerte estaba en orden. Y la ley solamente permite hasta los últimos 7 años el Código Tributario, si es que no has hecho declaraciones. Y si has hecho declaraciones, los últimos 3 años. Y con eso neutralicé cualquier intento de molestar. Pero lo mandaron a perseguir, ¿no? Y ¿se acuerda el tema de las fundaciones, que también se puso
con Okay. con esas... Andrés, allí, cuando en el gobierno de Félix Cordero, él y su gobernador de Guaya y otros funcionarios, empezaba a perseguir a la gente que estaba en la democracia popular, allí yo, que soy Contreras, resolví ahí afiliarme a la democracia popular. Así, o sea, recién se afilia ahí. Claro, cuando no tenían nada que pedir a cambio, por el contrario, cuando uno era perseguido, ahí me afilié a la democracia. Y años más tarde, Además que cuando ya no eran gobierno, no ya lo no, voy. ya no iba, ¿qué podía pedir? Claro. Y ahí años más tarde, el partido me pidió que yo sea candidato a diputado nacional para el Congreso. Ahí había dos Ahí. clases de diputados, diputados provinciales y diputados nacionales. Claro. Y tuve una acogida apropiada y salí elegido diputado nacional. Y ¿Era por 2 años o por 4 años en ese momento? Los nacionales 4, Ok. los provinciales 2. Ya. Siendo diputado nacional, en uno de tantos conflictos que se presentaban allí. Sí, pues había grescas fuertes. Además que todos, no sé si usted, pero la mayoría entraba armado, entraban guardaespaldas al lado, ¿no? Todo el mundo entraba. Y ahí hubo la anécdota famosa del cenicerazo que le llaman. Sí, el cenicerazo. ¿Cómo fue que sucedió todo esto? El partido rondocista ecuatoriano, Bucaram, presentó un proyecto de ley con el cual algunos otros bloques de diputados no estábamos de acuerdo. Y entonces el uno se oponía, el otro también se oponía. Y ahí Alberto Dají, que tenía una curul adelante, se paró y empezó a dar sus argumentos por qué ese proyecto rondocista no debía ser aprobado. Y de repente un cenicero, porque en cada 2 curules de los diputados había un cenicero así como de cristal. Sí, pues es que podían fumar, que eso ya no se permite. Pues. Es que claro. Exacto, y entonces voló el cenicero y lo impactó a Alberto Dají y cae todo ensangrentado allí. Y el presidente del Congreso ordena que detengan al hombre de la barra, o sea, del público, que lanzó un vaso contra el diputado Dají. Y yo, que estaba cerca, vi que no era un hombre de la barra ni un vaso, sino que era un diputado provincial del PRE el que lanzó el cenicero. Ok. Y entonces yo... No era de la barra, claro, era... Claro, oigan, pueden detener a un inocente, fue el diputado el que lanzó. Y ahí se me vinieron encima estos diputados. Uno de los Bucaram y otros, no sé qué, y empezaron a golpear a Maguad, que era diputado también. Claro, Maguad también fue agredido, ¿no? Y siendo él agredido, yo viendo eso, me acerco a rescatar a Maguad, a separar al hombre que lo estaba golpeando, y ahí se me vinieron encima uno de los guardaespaldas y uno de los Bucaram, y me destrozaron la nariz también, salí todo ensangrentado. Fue un desastre la situación. Recordamos clarísimo la imagen y luego eso no solo en los periódicos, sino hubo una portada histórica de esas de Vistazo, de revista Vistazo, que dejó plasmado esa imagen suya de Yamil Maguad, de Alberto Dají, pero sobre todo recuerdo la suya y la de Yamil Maguad. En su caso, lo de la nariz, ¿qué necesitó cirugía o solamente puntos? Me despedazaron aquí el tabique, ¿no? Claro. Pero ahí me pusieron unos vendajes, esto por el tiempo. Lo curioso, Andrés, es que unos meses antes yo había sido invitado por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, a una reunión en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Ok. Donde estaban invitando a ciertas personas vinculadas con la academia, que era mi caso, como decano y como rector ya en ese momento,
dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, dirigentes políticos, para una reunión, dirigentes religiosos, para una religión en que se trate de que las personas que teníamos la oportunidad de dar discursos o de hablar ante mucha gente, en lugar de transmitir sentimientos de agresividad, transmitiéramos sentimientos de paz, de pacificación. Ok. Y en esa reunión, imagínense ustedes, por 2 semanas en la Universidad de Oxford, estuvo el Dalai Lama del Tíbet y la Madre Teresa de Calcuta. De Calcuta. Y yo tengo una foto Es una experiencia del Dalai maravillosa. Lama con la Madre Teresa de Calcuta. Y vengo de esa reunión de Ajá. paz y me agreden así en esta reunión del Congreso. Una contradicción terrible. Claro, viene de lo máximo de la paz del mundo para venir aquí a la agresión y a la sinrazón en el Congreso. Andrés, y todo ensangrentado ahí en el Congreso, los canales de televisión y las radios. Lo entrevistaron. Yo me acuerdo que usted estaba con un pañuelo. Con un pañuelo y me dice, doctor, ¿qué pasó? ¿Quiénes le hicieron esto? Esperaban que yo diga, ya van a ver esto, desgraciado, sí. ¿Qué les pasa? Y yo, que acababa de venir de esa reunión de paz, dije que el pueblo ecuatoriano no vea que la sangre que está en esta alfombra es la forma de hacer democracia. La forma de hacer democracia es inculcando la unión y la paz entre todos. Ah, mire usted, o sea que, claro, porque normalmente en ese momento de estar caldeado al rojo vivo, sales gritando, pero usted venía justo de esta reunión en Oxford, imagínense, con la Madre Teresa y el Dalai Lama. Pero pregunto algo, esos 4 años con este incidente terrible que marcó además a ese Congreso, porque todo el mundo se acuerda y decía el Congreso de los cenicerazos. Claro. El ser congresista, el ser parlamentario, el ser diputado, ¿le gustó o no? Sí, tuve la oportunidad de proponer algunas reformas que se aprobaron al Código Civil, por ejemplo. Ajá. Otras reformas al Código de Trabajo, habiendo sido ministro de Trabajo antes. Claro, y profesor de Derecho Laboral, ¿no? Para aclarar una serie de conceptos, y eso consta ahora. Entonces, eso deja también una, como se dice comúnmente, la satisfacción del deber cumplido. Mire, pues es que he escuchado mucha gente que dice ahora, ¿no? Que dice, uy, eso ir a la asamblea, tienes que escuchar horas de horas la gente que habla y no puedes, porque ahora los asambleístas o los parlamentarios no pueden solos llamar a interpelar, como en esa época sí se podía, entiendo, hacer eso. Un legislador tenía bastante más libertad de lo que en la época de Correa pues cambiaron con la ley esta del Código Orgánico Legislativo que le cercenó muchas facultades a los legisladores. Claro. ¿Y quién era presidente de la Asamblea? ¿Cambiaba cada año o cada 2 años en ese Congreso? El Congreso, perdón. Cada 2 años. Cada 2 años. Pero del bueno, 88 al 92. Ya, ok. Y luego, ¿cómo viene qué pasó de ahí? Bueno, una vez que avanzaba el ejercicio de la diputación, vino la elección del año 92. Ok. Y el partido pidió que yo sea candidato a la presidencia de la República. Y yo les dije internamente, mira, yo no puedo, no tengo dinero para la propaganda, para la Claro. Y entonces me dijeron, no, ahí mira, tú hablas con tus amigos, con tus clientes, alguien te ha de ayudar. Y bueno, no me quedó más remedio. Y empecé a hablar y hablaba con un cliente y me decía, mira, yo no tengo, pero te voy a prestar un carro trooper para que lo uses durante la campaña. Y tengo otro amigo que te va a prestar el chofer para el carro trooper. Otro que te va a dar unos cupones para gasolina. O sea, cada uno da otra cosa. Otras cosas.
para la logística. Claro, otros amigos decían, oye, yo no te puedo dar dinero, pero te voy a mandar a hacer 150 camisetas, dame el diseño y te la... Otro me decía, yo te voy a dar 200 banderas de la DP. Bueno, y así cada uno lo suyo, pero se necesita plata. Claro, necesita plata. ¿Cómo llevas tu gente contigo a un recorrido si no le das para las colas o los sándwiches? Así es. Y el transporte. Y ahí visité a un amigo en Quito, que tiene mucho dinero lícito, y me dijo, mira, Vladimiro, yo no creo que en este momento pueda darte algo, pero déjame ver qué hago por ti. Yo creí que era como un torero, una sacada de cuerpo. Pues claro, que se la sacó como torero. Pero 2 semanas después me llamó y me dijo, ya conseguí lo que quería para ti. Ah, digo, qué bueno, yo pensaba ir ahí con la canasta, ¿no? Claro. No, conseguí un contrato con una empresa americana especializada en promoción de campañas electorales, que son los que patrocinaron la segunda campaña electoral de Ronald Reagan en Estados Unidos. Imagínate. Claro, unos capos internacionales. Tremenda empresa, se llama la publicidad. Campaigns and Elections. Campaigns and Elections. Campañas y elecciones. Y bueno, total es que vinieron acá como 4 gringos, 2 gringos, un alemán, un mexicano. Y empezaron las preguntas. ¿Por qué usted quiere ser presidente de la República? Le digo, yo no quiero ser, soy candidato nada más. Y entonces, ¿qué hace aquí? Y bueno, explicándole que el partido necesitaba un candidato, en fin. Y así, varias preguntas. Al día siguiente, uno de ellos me dice, doctor Álvarez, nosotros necesitamos diferenciarlo de los demás candidatos e identificarlo, que la gente lo tenga bien identificado. ¿En qué usted cree que es diferente a los otros candidatos? Bueno, le digo, con honrosas excepciones de algunos candidatos, yo soy honesto. Sí, claro. Y uno de ellos se rió y dice, oh my God, oh Dios mío. Otro político que nos dice esto. Todos los políticos dicen lo mismo. Dicen lo mismo, claro. Le digo, sí, pero yo puedo demostrarlo. Me agaché, abrí mi maletín y saqué una escritura pública, mediante la cual, ante un notario, autorizaba a que cualquier ecuatoriano, en cualquier parte del mundo, verifique, investigue sobre mis cuentas corrientes, mi patrimonio, mis bienes, los de mi esposa, los de mis hijos, los de mis hermanos, todo. Entonces otro de ellos alza las manos y dice, oh Dios mío, ¿cuántos políticos se atreverían a hacer lo mismo? Y el diseño electoral me dice una hoja y me levanta la hoja. ¿Qué le parece esto como eslogan? Y estaba en inglés, ¿no? Decía, where is the money? Ellos le sacan ese eslogan. Y otro de ellos traduce y dice, ¿qué les parece como eslogan? ¿Dónde está el dinero? Digo, no, así en el Ecuador eso no pega. La pregunta debería ser, ¿dónde está la plata? Esa es la historia, entonces. Así fue la historia. Y empezaron ellos a hacer la publicidad. Me pidieron que consiga autorización para visitar unos campos petroleros y fuimos con las cámaras y todo. Y entonces las cámaras enfocaban a unos trabajadores petroleros con sus cascos y todo ahí arriba del pozo. Y se oía mi voz, no se me ve a mí ahí, se oye mi voz que dice, el Ecuador es un país muy rico, ¿por qué hay tantos pobres? Y ahí baja la cámara y me enfoca a mí. Me enfoca a mí y yo digo, ¿por qué hay tantos pobres? ¿Dónde está la plata? Yo soy Vladimiro Álvarez y yo voy a investigar dónde está. Y así fueron varios spots así parecidos en diferentes lugares. Pero se hicieron afiches. Yo recuerdo también cuña de radio con ese spot. Claro, sí. Hicieron afiches de publicidad y todo. Pero era basado en eso. Ya han pasado 40 años y la gente me sigue preguntando en la calle, doctor, ¿dónde está la plata? Usted me contó hace unos meses, o creo que fue el año pasado, en una entrevista en nuestro programa Punto de Vista, que no pasa un día, 2 días, que cuando camina le preguntan,
cuando lo ven, ¿dónde está la plata? O sea, enseguida. Y a veces pasa un bus y del bus alguien saca la cabeza, ¿dónde está la plata? Sí, ya. Un nivel de la frase se hizo célebre y el nivel de reconocimiento que saben que es suya. Claro, O sea, son famosas, pero no se sabe de quién es. claro. Y esa Es. campaña, le iba a preguntar, Yamil Maguad, que había sido candidato en el año 88 a la presidencia de la ADP, esa campaña se lanza a alcalde de Quito, ¿no? Exacto. Y él ganó ahí la alcaldía. Él gana la alcaldía de Quito. Luego de esa campaña a la presidencia, usted había asumido ya la dirección del partido. Luego de eso, sí, me nombraron presidente del partido y fui presidente por no mucho tiempo. Por no mucho tiempo. En ese lapso del 92, que entró a la presidencia, finalmente gana Sixto Durán Ballén, como hablábamos, ¿no? Y Alberto Dajic, vicepresidente. Luego viene el 96, el gobierno de Abdalá Bucaram por 6 meses. El interinato de Fabián Alarcón, que creo que fue 18 meses, algo así. Y vienen las elecciones. Yamil Maguad había tenido una exitosa alcaldía de Quito, pero le quería preguntar, en ese interín del 92 al 98, usted estuvo en la función privada, volvió a la universidad, ¿qué pasó en ese momento? Sí, yo seguí en la universidad y en mi ejercicio libre profesional como abogado, y luego en el año 97 me nombraron rector, me eligieron rector de la Universidad Católica. En el 97. En el 97. En el 98 hubo nuevas elecciones presidenciales y ahí ganó Yamil Maguad. Yo no participé, ni hice publicidad ni nada, porque yo como rector no podía hacer política. Claro, estaba prohibido eso. Claro. Ganó Yamil Maguad la presidencia de la República y siendo electo, todavía no estaba en ejercicio, vino a Guayaquil, me llamó por teléfono que quería una reunión conmigo, fui a reunirme y me propuso que yo sea ministro de Educación. Ya. Le dije, bueno, que tenía que hablar con el Consejo Universitario, hablé con el Consejo Universitario y me dijeron, sí, está bien que sea ministro de Educación, con tal de que no renuncie al rectorado. Vino el gobierno de Maguad, fui ministro de Educación, participé en algunos temas importantes, por ejemplo, en reuniones con los indígenas para la educación multicultural indígena, dándoles mucho mayor apertura, en fin, todo eso. Y luego, cuando hubo algún problema político, Maguad me pidió que yo pase a ser ministro de gobierno otra vez. Volví a ser ministro de gobierno. Y veo que luego de eso, que su sucesora fue Rosángela Adum, la hija de Jorge Enrique Adum. Exacto, en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación. Ahí pasa a ser entonces en el 99, debe ser, ministro de Gobierno. Ministro de Gobierno, sí. Una consulta antes de ir a la pausa y seguir hablando de la parte del gobierno de Yamil Maguad. Le tocó a usted trabajar con 2 presidentes, los 2 presidentes demócratas populares que ha habido, Osvaldo Hurtado Larrea y Yamil Maguad, que también fue ministro de Osvaldo Hurtado. ¿Cómo los compararía? Bueno, Osvaldo Hurtado era muy ágil para tomar decisiones políticas. Escuchaba, se reunía con sus ministros, él ponía algún problema latente y cómo pudiera esto manejarse según la especialidad de cada ministro, y en fin, y él tomaba decisiones rápidas. Yamil tenía una metodología diferente y mucha gente sin conocer
por qué él demoraba un poco más en la toma de decisiones. Pero yo digo, y que me perdone Yamil en su momento, que la culpa de eso la tenía la Universidad de Harvard. Claro, claro. ¿Por qué? Porque él se fue allá. Y porque Yamil tenía una formación muy académica y técnica. Entonces, cuando había un problema, él convocaba a los ministros y funcionarios que tenían que ver con el tema del problema. Y con una pizarra muy grande, él decía, bueno, vamos a identificar cuál es el problema sobre tal cosa. ¿Tú qué opinas? Ah, el problema es tal cosa. Y apuntaba. Luego el otro, ¿tú cuál crees que es el problema? Tal cosa, tal cosa. Y iba apuntando los conceptos del problema. ¿Cuáles son las características de este problema? Fulano, mengano, las características. Luego, ¿cuáles son las posibles alternativas de solución? Juan, ¿tú qué opinas? La alternativa posible es esta y esta. ¿Y tú, Pedro, qué opinas? Ah, yo creo que la alternativa de solución. Bueno, y te iba apuntando. Y después, ¿cuál sería la mejor alternativa, la mejor solución posible entre todas las alternativas? Tal. Y tú, tal, y así. Y luego, ¿cuáles serían las consecuencias políticas de tomar esta decisión? Tal. Bueno, hasta que terminaba el cuadro, técnicamente perfecto. Claro, Pero técnicamente. muchas veces ya no era muy oportuno. ¿Sí me explico? Entiendo. O sea, como que no era tan concreto y rápido como sí lo era Osvaldo Hurtado. Aprendió este método de la Una universidad. metodología muy técnica, muy precisa, muy responsable, pero claro, demoraba un poco más. Pero es cierto que había días que estaba en un jacuzzi y que no se lo podía ver, o eso es mito. Eso es parte de la leyenda, ¿no? Que decían que él estaba un poco en las nubes, Eso decían, meditando. llegaba muy tarde al despacho presidencial. Sí, así decían también. Cuando, No es cierto. no, pero bueno, de ahí fueron avanzando las cosas y surgieron los problemas. Claro. Mientras Bancario, sobre todo, ¿no? El tema de la banca y la devaluación del dólar. imagínate, bueno, como varios gobiernos, el Estado depende del precio del petróleo. Claro. El precio del petróleo en el presupuesto estaba, parece que era como 16 o 17 dólares. Y el precio real en que se empezó a vender era entre 6 y 7 dólares. O sea, 10 dólares. Se fue al piso. ¿Ah? Fue al piso. Entonces, no había para pagar a la policía, no había para pagar a los militares al tiempo. Y entonces empezaban las molestias en uno y otro lugar y empezó todo el tremendo problema político. Y ahí... El fenómeno del niño, Vladimiro. ¿Ah? El fenómeno del niño, que fue terrible. Fue devastador para la agroindustria, la agroexportación. La de problemas que se acumularon y él obviamente trataba de solucionarlos de la mejor manera, pero ahí pasó todo. Y ahí yo, pues, como ministro del gobierno, tratando de solucionarlo con uno, con otro. Pero ahí cuando vino la crisis más grave del gobierno de Noboa, créanme, no sé si es exagerado lo que voy a decir, pero llegué a un cabal conocimiento de lo que es el alma humana. Pudo conocerlo. Habían ministros de él, ministros en ejercicio, a quienes Yamil Maguad, presidente de la República, los llamaba para tratar algún tema y no le contestaban la llamada. Al presidente, al que los había nombrado. Amigos de él, que no le contestaban la llamada ni los mensajes. Terrible. Entonces, terrible. La soledad es tremenda. Sobre todo cuando las cosas van mal, peor. Claro, tremendo. Y sí, hubo algunos que estuvimos hasta el final con él. Yo, el día del 21... Usted en un gobierno
seamos también, de mi parte se lo digo, porque fue muy criticado el gobierno, usted nítidamente destacó y siempre fue valorado hasta diferente de lo que se valoraba al gobierno, su accionar, además, lealtad y estar presente todo el tiempo, hasta el último, es algo que siempre se resaltó, Vladimir. Andrés, mira, el día 21 de enero Sí. Ya había problemas con la policía, con los militares. Yo fui a una reunión con el alto mando militar en el Ministerio de Defensa. Estaba reunido ahí con los generales del alto mando, con el ministro de Defensa y todo, explicándole los problemas económicos, aunque yo no estaba en el área económica, pero explicando los problemas económicos por los que atravesaba el gobierno. Y mientras hablaba con ellos, se me acerca el comandante general de la policía que me había acompañado. Dice, señor ministro, en este momento hay un grupo de militares e indígenas que están tomándose el palacio del gobierno. Entonces yo le digo a los generales, oiga, generales, veo que ustedes ya han tomado una decisión. No tengo nada más que hablar con ustedes, me retiro. Y le digo, claro, comandante general, lléveme al palacio del gobierno donde está el presidente. Es tremendamente peligroso, porque indígenas y militares están tratando de tomarse el Palacio del Gobierno y usted quiere ir allá al Palacio del Gobierno. Me lleva en este momento, ahí hay un amigo y yo no lo voy a dejar votado en este momento. Yo tengo un criterio, mi querido Andrés. Ajá. El verdadero amigo Sí. es aquel que sabe todo de ti y sin ser tu cómplice sigue siendo tu amigo. Genial la definición y tan noble y tan claro, o sea, no tiene que ser tu cómplice. No, pero sigue siendo su amigo. Tu amigo. Entonces fuimos al Palacio de Gobierno. Estaba rodeado con alambradas de púas. Claro, ahí ya de eso hay imágenes de televisión y todo, era una cosa tremenda alrededor. Le digo al conductor del patrullero que nos llevaba, levánteme las alambradas. Levántame las alambradas en este momento. Y con la llave de ruedas levantan las alambradas. Me paso en 4, gateando por debajo de las alambradas y subo por la cochera, que le llaman allá, o sea, por el garaje lateral de la presidencia. Y subo en el momento en que un grupo de militares sacaban de la oficina al comandante del grupo. ¿A dónde llevan al presidente? Me dice, va a un lugar seguro. Le digo, yo acompaño al presidente. Me dice, no es aconsejable, es peligrosísimo. Digo, es un amigo, yo lo acompaño en este momento. Me dice, ya, pero sargento, llama a un sargento, le quita el chaleco a prueba de bala. Me dice, pero póngase usted el chaleco a prueba de bala. Y me puse el chaleco a prueba de balas y salí ahí cerca de Naval con todos los militares. O sea que usted salió ahí en medio de todo ese marasmo que había, acompañándolo al presidente. Acompañando. Pero no me di cuenta que en los corredores estaban los canales de televisión, sí. las radios y todo. Todo salía. Todo salió de allá. En fin, ahí lo embarcaron al presidente en un jeep, lo embarcaron a mí atrás y a un cuartel de la FAE en el aeropuerto de North Haití. Ahí fueron horas aciagas. El país estaba el país aquí en Guayaquil totalmente, pues no había policía, nada en la calle. Bueno, total, pasó lo que pasó, ya no me quedó más remedio y regresé al día siguiente a Guayaquil. Y ahí tú te das cuenta de lo que es. Uno llega a un puesto público, todo el mundo te halaga y cuando sales me hacían pasar inmediatamente. Yo solo había un taxi y me dicen su cédula. Yo digo, no sabes quién soy. No, su cédula. Allá está bien, la cédula. Claro. Haga cola ahí en el counter. Hacer cola en el counter. Bueno, como usted dice, que la diferencia es todo el boato, el poder, ¿no? Y después ya esa misma gente ya va a ver a otro, a hacerle el boato. Terminar, y no quitarte más tiempo, mi querido Andrés, regresé sábado, domingo, viendo las noticias, que sí,
abandonó el poder, Maguad no abandonó el poder, lo votaron del poder. Bueno, bla, bla, bla. Lo votaron. Claro, de lo que usted me dice, lo sacaron. Sí, pero no es que él abandonó el presidente, como decían en el Congreso. El día lunes yo estaba de nuevo sentado en el rectorado de la Universidad Católica y la prensa afuera que quería entrevistas. No más prensa, se acabó la política. Todo lo que yo he vivido lo voy a dejar constancia en un libro que voy a escribir a partir de hoy. Y escribí el libro, se llama El golpe detrás de los ponchos. Ah, sí, libro histórico, que Claro. en este tiempo es más válido incluso. También es el golpe detrás de los ponchos. Bueno, pero bueno, el asunto es que ya dejé la política y seguí en el rectorado. Un mes y medio después, ya en la política pues vino la sustitución, Gustavo Noboa asumió la presidencia, todo lo demás, yo ya no participaba en nada. Y estando en el rectorado, recibí una llamada de un ex compañero del Colegio Cristóbal Colón, el ingeniero Gustavo Heiner Inso. Claro, claro. Gran amigo mío con quien yo estudiaba en el bachillerato en el Rector. Y me dice, Vladi, quiero que me hagas un favor, que le des una cita en el rectorado a una señora que quiere hablar contigo ahí en el rectorado. Allá le digo, dile que venga el día jueves a las 11 de la mañana. ¿Qué nombre pongo aquí en mi agenda? No, pon mi nombre más, Gustavo. Y yo voy con ella. Llegado el día, llegó mi amigo Gustavo con una señora que no era conocida, una señora delgadita, una persona mayor, digamos, adulta. Y me dice, señor rector, el día en que cayó el presidente Maguad, estaba yo con unos amigos viendo los noticieros y viendo su acto de lealtad con un amigo cuando todo el mundo lo había abandonado, comenté en voz alta, dice la señora, algún día quisiera tener un abogado así que se la juegue por mí en las buenas y sobre todo en las malas. Doctor Álvarez, yo soy, perdónenme, voy a dar el nombre. Porque ok, sí. Yo soy Isabel Noboa Pontón y quiero que sea mi abogado. Pero ella fue a pedirse, imagínense. Y yo le dije, discúlpeme señora Noboa, pero no puedo, yo sigo en el rectorado, tengo 3 meses más por delante. Sacó una tarjeta de su cartera y me dio la tarjeta y me dijo, lo espero dentro de 3 meses en mi oficina. Fui a los 3 meses y fui abogado de ella y del consorcio Novis y todas sus empresas durante 15 años. 15 años. Imagínense, o sea, de todo el consorcio que ha crecido, pues. Mira lo que es la vida. Lo que es Dios. Lo que es la vida. Lo que es Dios. O sea, que ella, yo sí pensé, yo sabía que usted era el abogado por muchos años, pero no tenía claro cómo se había dado pero o sea que lo llamó Gustavo Heiner y ella le había pedido, obviamente, claro. Poderlo ir a visitar. Y yo creí que la cita era para tratar algún asunto de un estudiante, de un hijo. Claro. Nada que ver. Pero bueno, así se desarrolló la vida, mi querido Andrés. Qué bueno, mi querido Vladimiro. Gracias por este tiempo que ha sido para nosotros realmente valiosísimo y sobre todo para todos los que nos siguen y que van a disfrutar de este extraordinario programa con el doctor Vladimiro Álvarez Grau en El Personaje del Viernes. Que tenga un muy buen fin de semana. Gracias, Andrés, igualmente. Un abrazo. Saludos en casa. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos seguimos con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya y lógicamente en nuestras redes sociales. Muy amable.